Dice así la palabra del Señor: por tanto, desechando toda malicia y todo engaño, e hipocresías y envidias y toda difamación, deseen como niños recién nacidos la leche pura de la palabra, para que por ella crezcan para salvación, si es que han probado la bondad del Señor. Lo voy a leer otra vez. Por tanto, desechando toda malicia y todo engaño e hipocresías y envidias y toda difamación, deseen como niños recién nacidos la leche pura de la palabra, para que por ella crezcan para salvación, si es que han probado la bondad del Señor. Padre, gracias por tu palabra. Eres tú, Señor, como siempre decimos, hablándonos a través de ella. Señor, te pido que en esta mañana podamos entenderla, que tú la ilumines. Ya la revelaste, en tu palabra ya la revelaste a nosotros. Ahora necesitamos que la ilumines en nuestros corazones y en nuestras mentes, para que nos transforme, para que podamos conocerte más y amarte más. Bendice a tu iglesia, bendíceme a mí también, Señor, en este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse. La semana pasada estuvimos meditando en el hecho glorioso de que con nuestra nueva identidad en Cristo hemos recibido la capacidad espiritual milagrosa de vivir la vida que Él quiere que vivamos, que Él anhela que vivamos. Y una de las capacidades más maravillosas que hemos recibido con esa nueva identidad es que ahora podemos amar genuinamente. En el mundo la gente ama, pero de forma interesada, esperando recibir algo a cambio. Pero nosotros ahora podemos amar desinteresada y sacrificialmente. Hemos recibido esa capacidad espiritual. Ahora tenemos la capacidad de amarnos los unos a los otros como si fuéramos hermanos de sangre, con un amor sincero. Ahora tenemos la capacidad de amarnos de forma entrañable y con un corazón puro. Ahora podemos amar más y de una forma más profunda. Y lo podemos hacer porque, dice el apóstol Pedro, nuestras almas han sido purificadas. O sea, hemos sido transformados, hemos sido hechos nuevos. La verdad es que en el principio nuestros corazones fueron creados para amar. Porque el Señor nos creó a su imagen y semejanza, ¿cierto? Y si Él es amor, como dice la palabra, entonces nosotros también cargamos con ese aspecto de su identidad y de su carácter. Trágicamente sabemos que esa capacidad de amar con la que fuimos creados tú y yo se vio terriblemente dañada a causa del pecado. Y parte del plan de Dios de redimirnos y de salvarnos es restaurar nuevamente nuestra capacidad de amar. ¡Qué lindo! Tú eres un, como diría el americano, un work in progress. Dios está trabajando en ti y en mí. Y parte de lo que está corrigiendo, restaurando, transformando, haciendo de nuevo, es nuestra capacidad de amar. Maravilloso. Cuando Él regrese
y finalmente restaure todas las cosas, entonces restaurará por completo la capacidad de amar de sus hijos y de sus hijas. ¿Por qué? Porque el cielo nuevo y la tierra nueva se caracterizará por el amor. Por el amor. Este mundo se caracteriza por muchas cosas negativas. Y vamos a ver algunas de ellas ahora. Pero el cielo nuevo y la tierra nueva se caracterizará por el amor. Ahora bien, aunque tú y yo esperamos con ansias ese día final cuando el Señor regrese y restaure todas las cosas, como iglesia creemos que ese proceso restaurador ya comenzó, ¿cierto? Ese proceso comenzó 2000 años atrás, el mismísimo día en que Cristo resucitó de entre los muertos. O podríamos decir que comenzó un poco antes, aquella noche de paz cuando nació nuestro Salvador. Y tú y yo somos la evidencia más clara de eso, de que ese proceso restaurador ya comenzó, porque ya el Señor, al salvarnos, comenzó a restaurarnos, y al comenzar a restaurarnos, comenzó a restaurar nuestra capacidad de amar. Él nos amó de forma sacrificial y desinteresadamente, y Él anhela que sus hijos y sus hijas le imiten en su forma de amar, sabiendo que esa es la manera en que sorprenderemos al mundo que nos rodea, y es la forma en que colaboramos junto con Él en el proceso de restauración de este mundo. Esa será la manera en que la gente conocerá que somos sus discípulos, y por ende será la manera en que la gente será atraída a Él. Dijimos el domingo pasado que como iglesia estamos llamados a librar la batalla en contra de que se enfríe el amor, ¿verdad? Porque decíamos que en los posteros días el amor de muchos se enfriará, y nosotros como iglesia somos los que hemos sido llamados a librar esa batalla en contra de que el amor siga enfriándose. Y dijimos que ese amor y esa llama se enciende, se aviva y se esparce como un fuego, pero comienza ¿dónde? Aquí, entre nosotros, amándonos los unos a los otros. En los versículos que vimos la pasada semana, Pedro define el amor con que se supone que amemos a base de nuestra nueva identidad en Cristo. Un amor sincero, como de hermanos de sangre, entrañable y puro. Ahora, en los versículos que siguen, Pedro va a expandir su argumento en cómo se ve esa clase de amor de una forma práctica. Y una de las mejores formas de definir un concepto es mencionando lo que ese concepto no es. ¿Qué sería lo contrario a un amor sincero, como de hermanos de sangre, entrañable y puro? ¿Qué sería lo contrario a eso? Pedro continúa en el versículo 1 del capítulo 2 diciendo: por tanto, desechando toda malicia y todo engaño e hipocresía y envidias y toda difamación. Malicia,
engaño, hipocresías, envidia y difamación. Estas son las cosas que precisamente no definen la clase de amor con la que estamos llamados a amarnos los unos a los otros en medio de la iglesia. Y recuerden, ¿a quién Pedro le está hablando? Pedro le está hablando a los creyentes, a la iglesia, no al mundo, a la iglesia. ¿Será posible que estas cosas tan feas se vean en medio de la iglesia? Porque no nos sorprende verlas en el mundo que nos rodea. De hecho, las vemos todos los días. Y ya hasta nos hemos vuelto insensibilizados a esas cosas. Pero en la iglesia, lamentablemente, sí es posible encontrar esta clase de comportamientos en la iglesia. Por eso el llamado de Pedro. Esa es la razón de su llamado. Aunque sabemos que hemos nacido de nuevo a una nueva identidad en Cristo, también sabemos que aún estamos en este cuerpo de pecado y de maldad. ¿Cierto? Miserable de mí, declara el apóstol Pablo, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? También le dice a su hijo espiritual Timoteo que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, entre los cuales yo soy el primero. Por un lado, gracias a nuestra nueva identidad, ahora tenemos la capacidad espiritual de amar con un amor puro, genuino, sincero. Pero por otro lado, debido a que todavía estamos en este cuerpo de pecado y de maldad, todavía tenemos la capacidad de hacer cosas terribles como estas. Como actuar con malicia, con engaño, con hipocresías, con envidias y con difamación. Alguien que actúa con malicia es alguien que busca maneras de hacerle daño a otro. ¿Sí? Esa persona que siempre está maquinando en su corazón y en su mente acerca de formas de hacer el mal o de dañar la armonía del cuerpo. De hecho, la malicia es precisamente lo contrario al amor. Alguien que actúa con engaño es alguien que en el momento menos esperado traiciona a su hermano o le da la espalda o lo deja solo. Actuar con engaño es lo contrario a ser honesto. Alguien que actúa con hipocresía es alguien que pretende ser lo que no es. Y yo mientras meditaba en esto, yo decía, wow, todos hemos estado ahí. Todos hemos pretendido ser lo que no somos. Eso es parte de nuestra naturaleza caída. Ese que actúa constantemente con una máscara o con un disfraz para evitar que los demás se den cuenta o descubran quién realmente es. Es como un actor que vive, como dirían los muchachos, un papelón. Actuar con hipocresía es lo contrario a ser sincero. Alguien que actúa con envidias es alguien que se le cae el techo encima cuando se entera de que su hermano tuvo algún éxito o adquirió alguna posesión. Se deprime, se entristece, se molesta porque no puede tener lo que tiene el otro. Actuar con envidias es lo contrario a reír con los que ríen. Alguien que actúa con difamaciones es alguien que busca la manera de dañar la reputación de su hermano.
Y no hay mejor forma de difamar a alguien que esparciendo mentiras o medias verdades, o revelando cosas íntimas sin autorización, o llegando a conclusiones sin conocer todo el panorama y tener toda la información. Actuar con difamaciones es lo contrario a honrar el nombre de mi hermano. Así que, si reconocemos que todavía tenemos la capacidad de actuar de alguna de estas formas, porque mire, la tenemos. La tenemos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer entonces? ¿Cuál es nuestra responsabilidad? ¿Cuál es el llamado que nuestro Señor nos hace en el día de hoy? Sencillo. Pedro nos dice, desechen todas estas cosas. Desechen todas estas cosas. Deséchenlas todas. No se queden ni con una pizca. No las dejen ni en el pensamiento. Ni siquiera las consideren. La palabra original que se traduce como desechar en la Nueva Biblia de las Américas también se puede traducir como detenerse. Alguien le ha dicho, para, detente. O simplemente dejar de actuar de una forma. Es como un vete y no peques más de Jesús. Algo así. También se puede traducir como quitarse una pieza de ropa. Como guardarla y no querer saber de ella. Es la misma palabra que utiliza Pablo cuando le dice a los efesios, en cuanto a la anterior manera de vivir, ustedes se despojen del viejo hombre que se corrompe según los deseos engañosos. Esa misma palabra, que se despojen. Mire, hay cosas que solo el Señor puede hacer en nosotros, ¿cierto? Como hacernos nacer de nuevo a una esperanza viva, como santificarnos por su Espíritu. Pero hay cosas que Él nos manda a hacer a nosotros. El Señor espera que tú y yo respondamos y actuemos de forma práctica ante nuestra nueva identidad en Él, ¿verdad, Yamil? Que Dios es un Dios práctico. Esa es nuestra responsabilidad. A esto es lo que se refiere Pablo cuando le dice a los filipenses, ocúpense en su salvación con temor y temblor. Ya que ahora tienen una nueva identidad, entonces asegúrense, esfuércense por vivir de esa manera. Claro está, empoderados con nuestra nueva identidad, con nuestra nueva naturaleza, empoderados por el poder del Espíritu Santo que está con nosotros y que está en nosotros. Empoderados con la verdad de que sabemos que Él nos ha dado todo el poder y toda la autoridad espiritual para que en el nombre de Jesús nos despojemos de todas estas cosas. ¿Qué podemos hacer? Simplemente, iglesia, pídele al Señor en este día que examine tu corazón. Yo iba a terminar el sermón aquí, se acabó ya. Pídele al Señor que examine tu corazón. ¿Por qué? Porque a veces estas cosas se ven a simple vista en nuestras vidas. O sea, a veces estamos muy conscientes de ellas. Y hasta los demás son tan evidentes que hasta los demás se dan cuenta. Pero otras veces hay que escarbar.
hay que contratar una excavadora. Porque no las vemos a simple vista. No nos damos cuenta de ellas. Están muy profundos en nuestros corazones. O estamos demasiado habituados a ellas que creemos que son sentimientos normales. Quizás las aprendimos en nuestra casa desde muy pequeños y las tenemos demasiado de arraigadas a nuestra vida. Entonces, dile al Señor que tú anhelas que toda tu vida refleje la nueva identidad que ya has recibido en Cristo. Pídeselo, díselo. Y que tú no quieres que nada opaque esa nueva identidad. Entonces, una vez identifiques algunas de estas obras de la carne, como diría Pablo, simplemente despójate de ellas en el nombre de Jesús y no mires atrás. Hazlo con fe. Yo creo que el mejor ejemplo, el ejemplo clásico de uno que actúa de esta manera en contra de su hermano es Caín. Todos conocemos su historia, ¿verdad? El famoso Caín. Vemos la malicia al levantarse contra su hermano y matarlo. Vemos el engaño al decirle a su hermano Abel, vente, vayamos al campo. Vemos la hipocresía al traer una ofrenda no aceptable al Señor. Vemos la envidia al enojarse por el hecho de que Dios vio con agrado la ofrenda de su hermano y no la de él. Y yo creo que vemos la difamación al responderle a Dios luego de matar a su hermano, ¿soy yo acaso guardián de mi hermano? Lamentablemente, cada día muchos se comportan de una forma u otra como Caín. Pero en la iglesia, entre nosotros, no puede ser así. Por eso decidamos en este día, iglesia, en el nombre de Jesús, desechar todas estas cosas de nuestra vida. Y usted me dirá, caramba, pastor, yo jamás mataré a alguien. Y menos a mi hermano en Cristo. El problema es lo que dijo el apóstol Juan. Que todo el que aborrece a su hermano es un asesino. Y ustedes saben que ningún asesino tiene vida eterna permanente en él. Lamentablemente la condición del ser humano es tan precaria luego de la caída, tan trágica, tan terrible, que muchas veces estas cosas como la malicia, el engaño, la hipocresía, la envidia y la difamación y muchas otras se vuelven como el pan nuestro de cada día para la gente. Vemos que muchos terminan anhelando estas cosas como si las saborearan, como si se volvieran adictos a ellas, como si disfrutaran actuar de esta manera y practicar estas cosas, como si les trajera placer y satisfacción. ¿Cierto o no es cierto? Es como cuando Jesús declaró, y este es el juicio, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, pues sus acciones eran malas. Amaron más las tinieblas que la luz. Sin embargo, tú y yo tenemos la seguridad de que al salvarnos, al darnos una nueva identidad, el Señor ha transformado nuestras papilas gustativas de nuestra alma. Y de pronto, lo que antes parecía gustarnos, ahora se vuelve amargo a nuestro corazón. Gloria a Dios por eso.
poco a poco nos vamos dando cuenta que hemos comenzado a experimentar una intolerancia a esas cosas. Y eso no es otra cosa que la obra santificadora del Espíritu Santo en nuestras vidas. Porque si no fuera por esa obra, Daisy, todavía estaríamos gustando esas cosas. Entonces, ¿cuál es la manera más efectiva de desechar, de despojarnos de estas cosas de nuestra vida? Pues que nos pongan en la mesa un plato mucho más sabroso de lo que estábamos acostumbrados a comer. Que nos den un alimento mucho más sabroso que transforme nuestro paladar. Deseen, continúa Pedro en el verso 2 y 3, como niños recién nacidos, la leche pura de la palabra, para que por ella crezcan para salvación, si es que han probado la bondad del Señor. Deseen como niños recién nacidos la leche pura de la palabra. La palabra original que se traduce como deseen no implica cualquier deseo. Es desear con vehemencia. Es un deseo fuerte, pasional, casi desesperante. Es desear con persistencia. ¿Alguien acaso ha visto esa escena de un bebé recién nacido, hambriento, desesperado por pegarse al pecho de su madre? Si usted es madre y lactó a sus hijos, sabe de lo que le estoy hablando. Yo tengo esa escena muy vívida en mi mente, no de que yo las lacté. Yo tengo esa escena muy vívida en mi mente de Johanna lactando a las nenas. Y ya van 17 años. Y Johanna sabe que mi memoria a largo plazo es bien floja, pero hay unas cosas que nunca olvidaré. Creo que esa es una de las escenas más hermosas de la naturaleza. La criatura más inocente y vulnerable del mundo siendo alimentada y nutrida por su propia madre. Y allí el pecho de mamá se vuelve el lugar más seguro del mundo. Ese lugar se convierte en el universo de ese bebé. Nada más importa. Se puede caer el mundo y allí él está seguro, feliz y satisfecho. Para un bebé recién nacido, la leche de mamá es todo lo que necesita. No le hace falta nada más, porque cuando su mamá lo lacta, no solo ese bebé recibe los nutrientes que necesita, sino también recibe el amor más profundo y el cuidado más abnegado. En ese momento el bebé no solo recibe nutrición para su cuerpo, sino también para su alma, para su corazón y para su mente. Y hay muchos estudios que hablan de eso. ¿Y qué me dice de la escena cuando ese bebé termina de lactar y queda satisfecho? Todavía recuerdo como si fuera hoy esa escena de las nenas. Era como si la leche de mamá fuese una anestesia general. Cuando Johanna las lactaba, terminaban dormidas y de pronto se despegaban solitas, pero era porque se esmonguillaban. Con las boquitas llenas de leche chorreándosele por todos los cachetes. Era una escena casi
divina. Una criatura totalmente saciada y satisfecha por el alimento que acaba de recibir. Pues ¿sabe qué? Que si tú y yo hemos verdaderamente nacido de nuevo, somos como bebés recién nacidos. Y para nosotros también hay leche pura disponible. Un alimento que es superior y mucho más sabroso y nutritivo que el alimento al que estábamos acostumbrados cuando estábamos en el mundo y vivíamos conforme a los deseos que antes teníamos en nuestra ignorancia. Un alimento que cuando lo saboreamos ya no queremos nada más, porque nos sacia y nos satisface por completo. De pronto todo lo demás nos sabe como comida chatarra, como basura. Es un alimento que cuando nos saciamos de él, lo que produce en nuestra alma es profundo descanso, tranquilidad, paz y seguridad. Ese alimento es nada más y nada menos que la leche pura de la palabra. ¿Pero de qué palabra? Pues de la palabra de Dios. No de la palabra de los noticieros, no de la palabra de las redes sociales, no de la palabra del vecino, no de la palabra del compañero de trabajo, de la palabra de Dios. La leche pura del Evangelio de Jesucristo. Aleluya. La leche pura de la buena noticia de salvación. Es a lo que se refiere Pedro cuando en momentos antes declara en el versículo 13, pues ustedes han nacido de nuevo, no de una simiente corruptible, sino de una que es incorruptible, es decir, mediante la palabra de Dios que vive y permanece. Todas las demás palabras perecerán. Toda sabiduría humana perecerá. Esta es la única que vive y permanece. Por lo tanto, si vive y permanece, podemos confiar en ella. Nunca nos defraudará. Iglesia, esa es la leche pura que tu alma necesita y que tanto anhela. Lo que pasa es que a veces nos creemos las mentiras del enemigo y nos creemos que lo que anhela nuestra alma se satisface con otra cosa, con algo del mundo que es perecedero. Pero es la palabra lo que realmente necesitamos. Deséala con desesperación. Deseémosla todos juntos con desesperación. Y si hoy sientes que no la anhelas, hay días y hay días, ¿verdad? Si sientes que no la anhelas, pídele al Espíritu Santo en este día que ponga ese deseo en ti o que avive la llama de ese deseo en tu corazón. Si hay una petición que a Él le encanta contestar es esa. Pídele al Señor como el salmista. Crea en mí, oh Dios, un corazón puro, limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de tu presencia y no quites de mí tu Santo Espíritu. Restitúyeme el gozo de tu salvación y sosténme con un espíritu de poder. Porque Jesús dijo
que si no nos convertimos y hacemos como un niño, no entraremos en el reino de los cielos. Mire, a veces el bebé está llorando desconsolado y desesperado y no quiere pegarse al pecho de su madre. También me acuerdo de esa escena. Especialmente con personas que no voy a mirar aquí. Entonces Johanna ponía su mano delicada pero firmemente sobre la cabeza de la nena y la hocicaba en el pecho hasta que la nena no tenía otra más que comenzar a lactar. Funcionaba. Porque para mamá no había otra alternativa. Porque para mamá no había otra opción en el mundo entero que se comparara o que reemplazara ese momento, esa leche que ella producía. Y la nena iba a lactar sí o sí. Y una vez se pegaba, ¿sabe lo que pasaba? Se iba el llanto. No puedes lactar y llorar a la misma vez. Se iba el llanto, se iba la desesperación, se iba la angustia, se iba el hambre y se iba la sed. Entonces la nena ya no quería otra cosa, porque gustaba, porque saboreaba la leche pura de mamá. Iglesia, ajosiquémonos, como decimos en Garrochales, ajosiquémonos cada día en la leche pura de la palabra de Dios. No tenemos otra alternativa. Se nos va la vida si no lo hacemos. Porque Pedro dice, deseen como niños recién nacidos la leche pura de la palabra, para que por ella crezcan para salvación. La leche de mamá es todo lo que necesita un recién nacido para crecer y desarrollarse, ¿cierto? Y tú y yo necesitamos la leche pura de la palabra si es que realmente anhelamos crecer para salvación. Pero déjeme aclararle algo. Con esta expresión Pedro no está diciendo que si no crecemos perdemos la salvación. Si no, se contradeciría. Porque antes nos dijo que nuestra salvación está asegurada en Cristo Jesús, que hemos sido elegidos, que hemos nacido de nuevo una esperanza viva, que ahora somos hijos de obediencia, que ahora somos santos como nuestro Padre es santo. De lo que Pedro está hablando es de nuestra santificación. Si cada día deseamos la leche pura de la palabra de Dios, entonces nuestro anhelo por Él crecerá cada día más. Entonces nuestro anhelo de ser santos en toda nuestra manera de vivir crecerá cada día más. Entonces nuestro anhelo de obedecerle a Él en todo crecerá cada día más. Entonces creceremos para salvación. Iglesia, ¿anhelas crecer para salvación? Este mensaje no es para el mundo, este mensaje es para la iglesia. ¿Anhelas conocer a Dios más profundamente? ¿Anhelas vivir la vida que Él ha diseñado para ti?
desea entonces cada día con desesperación la leche pura de su palabra. ¿Sabes cuál es una manera práctica de comenzar a hacer esto? Cuando salgas hoy de aquí, no dejes este sermón aquí en el templo. Llévatelo. Sigue meditando en estas cosas y orando. Discútelo con tu esposa, con tu esposo y con tus hijos. Sigue meditando en esta palabra durante la semana. Saborea la leche pura de su palabra. Pídele al Señor que cada día transforme las papilas gustativas de tu alma. Para que cuando te eches algo a la boca que no edifica, experimentes intolerancia y lo deseches. ¿Cómo sabemos que esta fórmula funciona? ¿Cómo sabemos que desear la leche pura de la palabra nos hará crecer para salvación? Porque ya lo hemos experimentado antes. Si tú estás aquí, ya lo has experimentado antes. Si has nacido de nuevo, ya lo has experimentado. Pedro dice, deseen como niños recién nacidos la leche pura de la palabra para que por ella crezcan para salvación. Y mire lo que dice al final, si es que han probado la bondad del Señor. Si es que has probado la bondad del Señor. Iglesia, ¿has probado la bondad del Señor? ¿La has saboreado? ¿Has declarado como el salmista, cuán dulces son a mi paladar tus palabras? Sí, más que la miel a mi boca. De tus preceptos recibo entendimiento, comida, nutrición. Por tanto aborrezco, desecho, me despojo de todo camino de mentira. No es lo mismo que está diciendo Pedro, lo que está diciendo el salmista. Es lo mismo. Por eso es que decimos que el Evangelio va de etapa a etapa, de Génesis a Apocalipsis. No se contradice el mensaje. El salmista ha comprobado la bondad de Dios en su vida, ha saboreado la leche pura de su palabra y al probarla ha decidido aborrecer el camino de la mentira, especialmente de las mentiras del enemigo. Un alimento mucho más sabroso y nutritivo ha conquistado su paladar. Y quizás hoy estás aquí y te estás dando cuenta, mientras has escuchado todo esto, que nunca has probado la bondad del Señor. O por lo menos no has sido consciente de ello. Quizás en tu mente, a nivel de tu mente, de tu conocimiento, sabes que Él es bueno, pero tu corazón nunca lo ha degustado. Hay cosas que sabemos aquí, pero no las sabemos acá. Si esto es así, hoy yo te hago la invitación del salmista. Prueba, prueba. Prueba y ve que el Señor es bueno. Cuán bienaventurado es el hombre que en Él se refugia. Hoy te invito a que pruebes, a que vengas, a que veas cuán bueno es el Señor. Hoy te invito a que desde hoy en adelante te conviertas en un hombre, en una mujer bienaventurada, feliz, afortunada, porque hoy has probado la bondad del Señor al decidir refugiarte en Él, al decidir refugiarte en su salvación.
Iglesia, creo que hoy hemos recibido un llamado contundente. Un llamado con D mayúscula. Desechen y deseen. Ese es el título del sermón. Desechen y deseen. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Esa es la pregunta. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a responder a este llamado que el Señor nos está haciendo hoy? ¿Vamos a desechar, a despojarnos, a olvidarnos, a dejar atrás toda malicia, engaño, hipocresías, envidias y difamaciones? Y en cambio, vamos a desear con todas nuestras fuerzas la leche pura de la palabra de Dios. ¿Qué hacemos, iglesia? Amén. Amén. Que así nos ayude Dios.